México hay un promedio de 83 muertes violentas por día. El crimen organizado crece y la inseguridad es palpable en la vida diaria de los mexicanos. El presidente Manuel López Obrador no ha podido más que admitir que las estadísticas sobre homicidios se han elevado y que su sexenio de gobierno será el periodo más violento de la historia del país azteca. Sin embargo, el mandatario le echa la culpa de esta situación a los gobiernos anteriores. Hoy traemos un informe sobre la peligrosa escalada del crimen en tierras mexicanas y las lavadas de manos que provoca. Delante de una pizarra con las escalofriantes cifras de la violencia, López Obrador no ha podido más que admitir la verdad. No ha podido parar las muertes como ofreció en su campaña electoral. Su lema de abrazos no balazos, en referencia a una pacificación del país, no ha traído resultados. En el cuarto año de su mandato, el presidente, sin embargo, se niega a aceptar su responsabilidad. En una de sus conocidas conferencias de prensa, esta vez en el estado de Tamaulipas, arremetió contra los gobiernos anteriores y les atribuyó toda culpa de la situación actual. Dijo que recibió un país en decadencia. Ahora nos dicen, qué barbaridad, el gobierno de ahora es el gobierno que tiene más homicidios, sí, pero ¿por qué no pones la lámina de homicidios? Para que vean cómo nos dejaron del país, porque esta es una mala herencia en seguridad, pero así nos dejaron salud y así nos dejaron educación. Y así nos dejaron todo. El país estaba en bancarrota. El país estaba inmerso en una decadencia. Ni siquiera era una crisis, era una decadencia. Y por eso, frente a una decadencia, lo único que debía hacerse era llevar a cabo un proceso de transformación, arrancar de raíz la corrupción. Y eso no les ha gustado a los que antes se sentían los dueños de México y son los responsables de la tragedia nacional. Deberían de estar ofreciendo disculpas. Manuel López Obrador no acepta el desastre de la violencia que lo abarca todo su país. México es el cuarto país con más criminalidad del mundo. Los más grandes cárteles de droga del mundo tienen sello mexicano. Los estados de Colima, Guanajuato tienen tasas de homicidios alarmantes y crecientes. Los cárteles de Sinaloa, de Juárez, Zetas, de Tijuana son sinónimo de violencia extrema y reinan en amplios territorios. Sus enfrentamientos sangrientos incluyen decapitaciones, asesinatos en masa y exhibiciones de crueldad. Meses atrás, el Comité Internacional de la Cruz Roja expresó preocupación por la escalada de la violencia armada en México, que ocasionó más de 30,000 asesinatos durante el 2022. El país latinoamericano, dijo el organismo internacional humanitario, se ha convertido en un problema complejo, acumulado y profundo. Advirtieron que en diversas partes de México las consecuencias humanitarias se asemejan a las que padecen zonas de conflicto armado.
Las voces de alerta se alzaron desde varios frentes. La semana pasada, un estudio oficial identificó que en 2021 se registraron 22.410 víctimas de violencia sexual infantil en México, y las cifras van en aumento. Los más afectados fueron los menores entre 10 y 14 años, y cerca de 2.000 víctimas corresponden a niñas y niños menores de 5 años. El costo de la violencia para la economía mexicana es también preocupante. Según el Instituto para la Economía y la Paz en México, ascendió a $230 mil millones, lo que representa un 18,3% de su Producto Interno Bruto. Ese mismo informe señala que hay una mejoría en 3 de los 5 rubros que analiza el estudio: homicidios, delitos con armas de fuego y cárcel sin sentencia. No obstante, advierte que la polarización política es un factor que alimenta la violencia y llama la atención sobre el gasto durante el 2022 para la seguridad pública y el sistema judicial, el que fue de apenas el 0,6% del PIB, menos que el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es de 1,7%. Los mexicanos llevan décadas padeciendo los efectos de la violencia, y si bien sus causas pueden ser estructurales, el mandatario Andrés Manuel López Obrador estaba obligado a cumplir su ofrecimiento para disminuir la ola criminal. Aunque según las encuestas, López Obrador no ha caído en su popularidad por efecto de la guerra entre los cárteles, es posible que pronto tenga que pagar la factura de su fracaso en este tema. Si bien es cierto que Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox y otros antecesores de Andrés Manuel López Obrador contribuyeron al escenario de violencia ingobernable actual, reconocer su parte de responsabilidad debería ser el primer paso. México necesita paz y superar la muerte que la acosa día a día.